El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La fe cristiana comienza con la certeza de que Dios nos buscó primero. Antes de reconocer nuestra necesidad, ya había un pastor caminando el desierto en nuestra dirección. Cristo vino por quienes estaban perdidos, débiles y necesitados de reconciliación. En Él descubrimos que la salvación no es recompensa para los buenos, sino gracia para quienes no podían salvarse a sí mismos. La lección de hoy nos invita a mirar de nuevo al buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida y a preguntarnos qué significa vivir hoy como parte de ese rebaño reconciliado por amor. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 16, titulada Cristo el Salvador. Y estaremos utilizando dos porciones bíblicas como texto bíblico. Será la de Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7, y Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Y el texto áureo para este día se encuentra en Romanos capítulo 5, el versículo número 10, que lee de la siguiente manera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el día de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos. El primero es reconocer, agradecer e imitar la bondad, la perseverancia y el sacrificio con que el buen pastor nos ha buscado. Número 2, aprender a practicar la paciencia necesaria cuando el pastor va en busca de la oveja perdida y parece abandonarnos. Número 3, crear una comunidad de fe que sea como el rebaño que está dispuesto a permanecer en el desierto cuando su pastor va en busca de la oveja perdida. Y número 4, formar un rebaño que esté dispuesto tanto a buscar como a aceptar a las ovejas perdidas. Y el vocabulario para este día es el siguiente y es parábola. Y en el pasaje de Lucas dice que Jesús les refirió esta parábola, y frecuentemente pensamos que una parábola es sencillamente un modo de explicar con un buen ejemplo alguna idea difícil de entender, pero la verdadera parábola, tal como Jesús la emplea, es más que eso. Lo que pretende es enseñar algo que no simplemente es difícil de entender, sino también, sobre todo, algo difícil de aceptar. Y Jesús pudo decir a aquellos escribas y fariseos sencilla y claramente que para un Dios de amor que procura crear un pueblo santo, quienes están perdidos o perdidas merecen especial cuidado y atención. Pero eso, dicho en tales palabras, no sería muy convincente y presentaría una discusión estéril. En lugar de eso, Jesús les cuenta una parábola, dejando abierta la posibilidad de que quienes la escuchan puedan identificarse con ella en el contenido que mejor les describa. Si son santos y buenos, serán como un rebaño abandonado en el desierto. Si se reconocen pecadores restaurados por un pastor amable, serán como la oveja perdida. Y en todo caso, la palabra, no está allí para producir discusiones interminables, sino para requerir respuesta y decisión. Y les invito a que busquemos nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 15, los versículos 3 al 7, y de igual manera Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995 que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así
habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Capítulo 5 de Romanos, versículos 6 al 10. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Señor, te damos gracias en este día por la bendición que nos da de poder compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera poderosa. Te pedimos que nos hables, Señor, y que seas tú ministrando nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta lección que estamos trabajando hoy, la número 16, continúa el estudio de las creencias perdurables de la fe cristiana. Y ahora nos estamos moviendo del Padre, ¿verdad?, al Dios Hijo. Estuvimos hablando en la clase pasada del Dios Padre, ahora vamos a hablar del Dios Hijo. Y lo vamos a hacer no para explorar su relación obviamente eterna con el Padre, sino para contemplar esa acción de Jesús como una acción salvadora a favor de la humanidad. Y estamos utilizando estos textos, tanto el de Lucas como el de Romanos, que ciertamente nos colocan, ¿verdad?, frente al corazón mismo del Evangelio. Vemos la iniciativa amorosa de Dios que ciertamente busca reconciliar y salvar a lo que es la humanidad. Y la parábola de la oveja perdida y la reflexión de Pablo sobre la cruz de Cristo, vemos que se entrelazan y lo que hacen es mostrarnos a nosotros que la salvación no nace de nuestra bondad. Eso es así, no nace de nuestra bondad, sino de ese amor persistente de nuestro Dios. Ese amor de Dios que es constante. Y esta lección nos va a ayudar ciertamente a preparar nuestro corazón para escuchar una verdad que es muy conocida, pero siempre necesaria de escuchar. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, que Cristo es el Salvador porque busca lo que está perdido y reconcilia a los enemigos. Y es algo que tenemos, miren, que constantemente repetir. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, este capítulo 15, específicamente los versículos 3 al 7, nos hablan de un relato. Y este relato comienza con una palabra clave, y es la palabra entonces. Y esta palabra entonces lo que hace es que nos conecta directamente con la parábola que está dándose y la conecta con la situación previa que estaba siendo narrada en el capítulo 15, los versículos 1 y 2, que les invito a que pueda leerlo, donde los escribas y los fariseos estaban murmurando porque Jesús estaba recibiendo a los pecadores. Y no solamente los recibía, Jesús estaba comiendo con ellos. Y fíjense que lo que Jesús está haciendo aquí no es simplemente una enseñanza abstracta sobre el amor de Dios, sino que Jesús le está respondiendo de manera directa a los escribas y fariseos que estaban allí y estaba respondiéndoles a una acusación que ellos estaban haciendo. Así que Jesús aquí lo que está haciendo es no explicando su conducta a los discípulos, sino que Jesús estaba confrontando esa lógica religiosa que tenían los fariseos y los escribas, de quienes se consideran, ¿verdad?, entre comillas, que eran los guardianes de la santidad. Así que esto es lo que Jesús está haciendo en estos versículos. Está respondiendo a una acusación de los escribas y fariseos, y lo que está haciendo es confrontándolos con una historia, y los está confrontando con esa lógica de ellos, esa manera de pensar. Ahora bien, el versículo número 3 nos dice que Jesús les refirió una parábola. Y esta es la parábola, obviamente, que estamos leyendo. Y fíjense que aquí Jesús es muy intencional. Así que
utiliza esta parábola no para informar, sino para provocar en los que están escuchando lo que es discernimiento y decisión. Y Jesús es muy estratégico. Él no va a entrar, obviamente, en un debate teológico ni con los fariseos ni con los escribas, lo cual puede hacer, pero no lo hace, porque la realidad es que estaría terminando en una confrontación estéril que no produce nada. Y de hecho, yo creo que esto es una gran enseñanza para nosotros, que a veces nos enredamos en confrontaciones teológicas estériles que no producen nada, que no producen fruto. Y Jesús, fíjense, lo que está haciendo a través de esta parábola es que está invitando a todos aquellos que están escuchando a poder verse reflejados en esta historia. Mire, y es una historia que aparenta ser sencilla, pero no lo es. Y esta parábola que presenta lo que hace es abrir el espacio para que cada oyente, o sea, cada persona que está allí escuchando, se pueda identificar. Y se identifique o con la oveja perdida, o se identifica con las 99 que están. Pero de igual manera, Jesús buscaba que a través de esta historia, aquellos que escuchan puedan incomodarse. Y si la persona está dispuesta a que cambie. Así que Jesús es muy intencional. Quiere que escuchen para que la persona se pueda identificar, ya sea en las 99 o en la oveja perdida, para que cause incomodidad en su ser, para que la persona pueda así entrar en un proceso de razonamiento y pueda cambiar su actitud. Y vemos entonces el versículo número 4. Y Jesús inicia con una pregunta: ¿qué hombre de vosotros? Así que si se fijan, Jesús no está comenzando hablando acerca de Dios, sino está hablando de ellos. Y fíjense que el pastor no es presentado así de manera inicial como una figura divina. No presenta al pastor como un Dios, sino como alguien común. Y esto me fascina, porque esta persona común que está ahí en esta historia, la conducta de él, fíjense, puede ser considerada en cierta manera como algo razonable. Obviamente, dentro de ese mundo, ¿verdad?, rural que se habla en el siglo I, donde los pastores de ovejas tenían sus manadas y cuando se perdía una, el pastor iba a buscarla. Sin embargo, lo que parece ser cotidiano se tornó en algo desconcertante. Fíjense que dice el texto que el pastor dejó las 99 en el desierto para buscar a una sola. Y aquí vemos que se levanta, podemos decirlo así, el primer escándalo del texto. Fíjense que las 99 no habían fallado. Las 99 no habían desobedecido. No se habían ido a correr. Por el contrario, las 99 habían obedecido, habían permanecido juntas, habían seguido al pastor. Y aún así, son las que el pastor deja atrás. Y entonces vemos que Jesús aquí, vamos a decirlo así, cambia la lógica, ¿verdad? Y habla acerca de un reino de Dios que la atención no se distribuye según el comportamiento o el buen comportamiento de la gente, sino según la necesidad. Y me encanta mucho esto, porque esta imagen que Jesús les está presentando de este pastor que deja las 99 y se va a buscar a la perdida, es una imagen que está desafiando grandemente a la religiosidad de aquellos fariseos y escribas que estaban allí. Porque estamos hablando de una religiosidad que es basada en el cumplimiento y la recompensa. Ahora, vayamos al versículo número 5. Aquí vemos que el pastor sale, dejó las 99, le está volviendo la mente, vamos a decir, media loca a los escribas y fariseos, y dice: oye, las 99 que están bien, las deja solas en el desierto para buscar a aquella que está perdida. Así que ya de por sí vemos que hay una crisis en ese pensamiento de los que están escuchando. Y el verso 5 nos presenta que cuando el pastor encontró la oveja, no la castigó ni la sermoneó,
simplemente dice el texto que había gozo. Así que el pastor, fíjense, carga a la oveja, y el texto no dice que estaba herida, así que está cargando una oveja que no está herida, ¿verdad? Sino que menciona, ¿verdad?, que por alguna razón, cuando la encuentra, hay alegría al pastor encontrarla. Entonces el énfasis no está en la condición de la oveja, sino en el corazón del pastor. Por lo tanto, el gozo precede a cualquier corrección. Así que lo primero que hace el pastor cuando la ve no es regañarla, no es darle un sermón, simplemente se llena de gozo su corazón porque la encontró. Y fíjense que carga a la oveja y hace un énfasis, esta imagen de ese amor y de esa condición, de ese amor del pastor a pesar de la condición en que se encontraba la oveja que estaba perdida. Y el verso 6 nos dice que ese gozo del pastor al encontrar la oveja no se ve en un momento, vamos a decirlo así, de privado, sino que llega un momento que es colectivo ese gozo. Por eso es que vemos que el pastor entonces llama a todos sus amigos y comienza a celebrar porque hay salvación. Y me encanta mucho esto porque para Jesús el aspecto de la salvación no es un evento que es individualista, sino que es algo que es comunitario. Porque hay algo que se había perdido que se encontró. Y lo que se encuentra genera comunión, genera fiesta y genera testimonio. Por eso es que vemos que la comunidad constantemente es llamada a alegrarse, no por la estabilidad de lo que nunca se perdió, sino por la restauración de quienes estuvieron lejos. Y la comunidad de fe hoy en día se tiene que alegrar por eso. Se tiene que alegrar por esos momentos donde vemos que Dios restaura a aquellos que se habían alejado. Y no juzgar, no señalar, simplemente gozarnos y alegrarnos porque han regresado a su casa. Pero veamos al versículo número 7. Jesús entonces vemos que cierra la parábola con una interpretación que es bien clara y lo hace para evitar cualquier malentendido. Y dice que en el cielo entonces habrá más gozo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y vemos aquí que Jesús no está condenando a los escribas y a los fariseos porque sean obedientes, sino porque no estaban comprendiendo el corazón de Dios. Así que el problema no es la justicia. Aquí el problema es la falta de misericordia. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Es importante que la gente sepa que Dios ama al pecador y que Dios busca que esa oveja perdida pueda regresar a redil. Y nosotros como comunidad de fe debemos alegrarnos cada vez que un pecador se arrepiente. Y lo importante aquí es que usted y yo, como buenos cristianos y cristianas, podamos comprender eso del corazón de Dios. Tenemos que actuar con misericordia. Ahora vamos al libro de Romanos, para ir cerrando ya esta lección. Este capítulo 5 de Romanos, vemos que Pablo está complementando esta parábola, pero lo está haciendo desde otro ámbito. Fíjense que el Evangelio de Lucas está apelando a esa imaginación moral, ¿verdad? Y lo hace a través de esta historia. Pero aquí vemos a Pablo que está articulando una verdad. Y lo está articulando en términos teológicos, ¿verdad? Y también soteriológicos. Ambos textos coinciden en una afirmación central. Y es que la salvación es iniciativa divina dirigida a quienes no la merecen. Así que la salvación es iniciativa divina dirigida a quienes no la merecen. Y entonces vemos en el versículo número 6 que Pablo entonces afirma que Cristo murió cuando aún éramos nosotros débiles. Y aquí la debilidad que presenta Pablo no es una emocional, sino una espiritual y moral. Es esa incapacidad del ser humano que tiene de poder salvarse a sí mismo, porque el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Y aquí es que vemos que se conecta
el asunto de la oveja perdida, donde la salvación ocurre porque alguien salió a buscar, no porque el perdido supo regresar. Tenemos que salir a buscar a aquellos que están perdidos. Entonces vemos los versículos 7 y 8 que Pablo contrasta ese sacrificio humano con el sacrificio de Dios. Y vemos que entonces Pablo dice, miren, morir por una persona justa podría entenderse, pero hacerlo por alguien que es un pecador es bien difícil de entender. Sin embargo, eso es lo que Dios hace. Cuando vemos que esa cruz se convierte en la máxima revelación del amor de Dios, estamos hablando de un amor que no va a responder, ¿verdad?, a los méritos que podamos tener, sino que crea la posibilidad donde no existía. Y de eso se trata el asunto de la salvación. Y aquí vemos entonces que en este punto específicamente Pablo está prácticamente desmantelando cualquier tipo de teología que se basa en esa autosuficiencia. No, es que yo soy lo suficientemente santo para ser salvo. No, mis amados hermanos, somos salvos por la gracia de nuestro Señor. No somos las 99 que nunca se extraviaron. Somos la oveja perdida que fue hallada. Y cuando usted reconoce esto, no es humillante, sino liberador. Los versículos 9 y 10 nos hablan de una expresión con mucha más razón. Y aquí nos habla o nos introduce a lo que es una lógica de esperanza. Si Dios nos reconcilió cuando usted y yo éramos enemigos, con más razón nos va a sostener ahora que hemos sido reconciliados. Por lo tanto, la salvación no es frágil ni es provisional. Y me explico. Aquí Pablo está ampliando ese horizonte para afirmar que no solo somos salvos por la muerte de Cristo, sino también por la vida de Cristo. Es por su muerte y por su vida. Y aquí el Cristo resucitado continúa actuando, intercediendo y guiando el rebaño. Porque el Cristo resucitado es el que hoy nos da, miren, esa hermosa oportunidad de ser salvos. Salvos. Así que su muerte no fue en vano y su resurrección nos da nueva vida. Y esta afirmación, mis queridos hermanos, es bien importante. Así que la salvación se tiene que ver y se tiene que vivir como una relación presente con un Salvador vivo, con un Dios vivo, no con un Dios muerto. Es un Dios que resucitó y que su vida hoy nos da una nueva oportunidad para seguir adelante y ser reconciliados. Por lo tanto, este pasaje o estos dos pasajes de Juan y de Romanos nos hablan de una verdad esencial. Dios salva buscando, no solamente esperando. Dios salva reconciliando, no solamente seleccionando. Dios salva amando, no evaluando los méritos. Así que la oveja perdida y el enemigo reconciliado describen una misma condición humana y una misma gracia divina. Cristo, el Salvador, es aquel que va tras lo perdido, muere por los impíos y vive para sostener a cada uno de nosotros en una reconciliación con Él. Y de manera cierta, tenemos que entender que todos hemos sido ovejas, y especialmente la oveja perdida, que nos hemos encontrado con la gracia del buen pastor. Y sí, siempre va a existir ese peligro de convertirnos en las 99, que olvidan de dónde fuimos rescatadas. Fíjense que la fe madura nos enseña a esperar con paciencia, mientras Dios está buscando a aquellos que están perdidos. Y de igual manera, la fe madura nos ayuda a abrir espacios para quienes van a llegar rotos, confundidos y muchos de ellos señalados. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos llamados a reflejar ese corazón del buen pastor y confiar sobre todas las cosas en que el Señor puede reconciliar cada vida. Y cuando usted y yo somos parte de este rebaño, eso implica que también tenemos que participar de la misión, buscando
y recibiendo a aquellos que están lejos, recordando, miren mis amados hermanos, que se trata de la gracia de Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, recibe nuestra gratitud por todo lo que has hecho para nuestro bien. Recíbela y aumenta, pues muchos que estamos agradecidos, nunca será suficiente para agradecerte. Ayúdanos además a poner esa gratitud en práctica, recibiendo a quienes parecen personas descarriadas como ovejas que están buscando para añadir a tu rebaño. Enséñanos como buen rebaño tuyo a practicar con otros la hospitalidad de ti, de quien hemos recibido y aprendido. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.